Buen día, estudiante. Vamos a continuar con el estudio del átomo de carbono que corresponde al bloque número 1 del programa de química orgánica del tercero de bachillerato. Recuerden, esto también tiene que ir en su cuaderno de química, no en el portafolio. Entonces, en el video anterior revisamos ya la introducción a la química orgánica, donde establecimos que hay compuestos orgánicos e inorgánicos según su procedencia. Se definió lo que es la química orgánica y se estudió también la teoría vitalista, la cual sustentaba de que todo compuesto orgánico debía de provenir de algo que alguna vez haya tenido vida y que luego fue descartado por el científico Euler. El nuevo tema que tenemos para esta semana es sobre los compuestos orgánicos e inorgánicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los compuestos orgánicos e inorgánicos? Observen las imágenes. Tenemos los compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿sí? ¿En qué se diferencian? Eso vamos a revisarlo. Primero, veamos la diferencia por su origen. ¿Dónde se origina? ¿De dónde provienen estos compuestos? Los compuestos orgánicos provienen de animales o vegetales, ¿sí? Mientras que los compuestos inorgánicos provienen de minas. En palabras, los compuestos orgánicos provienen del reino animal y del reino vegetal, mientras que los compuestos inorgánicos provienen del reino mineral. Por los elementos que los forman. ¿Qué elementos forman los compuestos orgánicos? Ya sabemos que el principal es el carbono, pero también tiene otros elementos como el nitrógeno, como el oxígeno, que son los principales. Observen la siguiente imagen. Tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que son los cuatro principales, en este caso el chon, pero también encontramos fósforo y azufre. Ahí tenemos ejemplos de carbohidratos, de proteínas, de lípidos. Mientras que los compuestos inorgánicos, aparte de contener carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, también contienen calcio, magnesio, cloro, boro, aluminio, es decir, una mayor cantidad de elementos químicos, pero no en la misma proporción que los compuestos orgánicos. Observen esa imagen, corresponde a minerales. Otra diferencia es por el tipo de enlace que une a los átomos para formar las moléculas, tanto en los compuestos orgánicos o en los inorgánicos. En los compuestos orgánicos encontramos el tipo de enlace covalente. Puede ser polar o apolar. Apolar significa sin polaridad y polar con polaridad. Mientras que en los compuestos inorgánicos encontramos enlace iónico. ¿Cuál es la diferencia? La presencia de una carga eléctrica. Otra diferencia, por los tipos de compuestos que forman. En este caso, los compuestos orgánicos forman compuestos tipos moleculares, mientras que los compuestos inorgánicos forman compuestos tipo iónico. Es decir, que el compuesto orgánico no presenta una carga eléctrica, mientras que los compuestos inorgánicos sí presentan carga eléctrica y se encuentran ionizadas. Otra diferencia, por la conductividad eléctrica. La presencia del tipo de enlace, del tipo de compuesto que forman, va a dar como resultado que unos sean buenos o malos conductores de la electricidad al calor. En este caso,
Los compuestos orgánicos son malos conductores de la electricidad. No es que no conduzcan, lo que ocurre es que muy poco es lo que ellos conducen de electricidad, mientras que los compuestos inorgánicos son muy buenos conductores de la electricidad, y eso va a depender de su tipo de enlace y de su estado iónico. Al ver electrones sueltos libres, se pueden desplazar de un lugar a otro, provocando la conducción eléctrica. Otra propiedad es la solubilidad en el agua. Ya conocemos nosotros que los compuestos orgánicos de manera general son insolubles en el agua. Observen el ejemplo, aceite agua, que es lo más típico, mientras que los compuestos inorgánicos son solubles en agua. ¿De qué va a depender esta solubilidad? De su polaridad. Mientras que los compuestos orgánicos son no polares, no son buenos conductores de la electricidad, presentan enlaces covalentes, lo cual provoca que sean insolubles en el agua. Las sustancias inorgánicas son iónicas, por lo tanto, eso permite que sean solubles en el agua. Tenemos ahora una nueva diferencia que son los puntos de fusión. ¿Qué son los puntos de fusión? No es otra cosa que la temperatura máxima que se necesita para pasar un compuesto del estado sólido al estado líquido. Entonces, observen por ejemplo la parafina, que es un compuesto orgánico. Necesito 47 grados centígrados para fundirla, ¿sí? El otro ejemplo es la plata. Necesito 962 grados centígrados para fundir este metal. ¿Qué nos quiere indicar esto? Que para los compuestos orgánicos se necesita temperatura baja para pasar un cuerpo del estado sólido al estado líquido, mientras que en los compuestos inorgánicos se necesita temperaturas altas. Luego tenemos la actividad 1. Recuerden, estudiantes, que esta actividad debe ser realizada en su cuaderno de química, no en el portafolio. Tienes que realizar las actividades de la página 22 del libro de química de tercer curso. Ahí tenemos unas actividades, por favor las desarrolla. La actividad 2 es solo de observación, no hay pregunta que contestar, pero le va a servir para reforzar la diferencia entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Gracias, estudiantes. Cualquier duda o pregunta, por favor, háganmela llegar a mi correo. Que tengan buen día.